Gracias por estar de nuevo con nosotros. Lo que sucede fuera del aire aquí es otro programa paralelo. Por eso que estoy grabando, por eso que yo traje Pero es muy interesante y nuestro productor, repito, Rafael Dolores, que no le duele nada, porque Rafael nunca ha llegado aquí adolorido, siempre tiene algunos temas bastante jocosos. Por eso lo viene aquí a escuchar este programa, porque Rafael pues se siente en los micrófonos. Bien, amigos, vamos a continuar esta tarde. Tenemos un tema bastante interesante, como siempre. Y vamos a hablar hoy de economía. Ay, ¿usted es economista? Sí. Nos acompaña esta tarde el señor Luis Núñez, quien es economista. Y vamos a hablar de los errores que regularmente nosotros solemos cometer con el tema de las tarjetas de crédito. Pero también hemos hablado de otro temita. Así que usted no se va a escapar de eso, don Luis. Buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Gracias por la invitación realmente. Gracias a Rafael por la invitación aquí. Y bien, sí, nosotros vamos a hablar precisamente de ese tema, un tema que es que la diáspora puede ser que no conozca bastante sobre eso, simplemente lo que están acostumbrados a escuchar, o muchas veces que no escuchan sobre eso. Pero ciertamente hay muchos errores que lo cometen las personas al momento de tener una tarjeta de crédito. Espérese. O sea, tener una tarjeta de crédito es un error. No es un error. Se cometen errores teniendo tarjeta de crédito. Se cometen errores teniendo tarjeta de crédito. Vamos a ver cuáles son las bondades. Primero, las bondades, porque tenemos que pensar que la tarjeta de crédito es un instrumento financiero bastante dinámico e importante si lo sabemos usar. Sí. Pero, ¿cuáles son las ventajas? Primero, para que vayamos entendiendo, de tener tarjetas de crédito. Una de las ventajas es precisamente el crédito, porque el crédito te permite a ti tener liquidez. ¿En qué sentido? En que usted tiene su ingreso, usted tiene su efectivo, que posiblemente lo tenga guardado en el banco o también tenga en instrumentos de inversiones, pero a la vez puede seguir desarrollándose en tema financiero, en manejo personal, con el crédito, que esa es una de las ventajas. Otra de las ventajas es los beneficios que dan las tarjetas de crédito. Hay muchas tarjetas de créditos que te dan cashback, te dan puntos, los cuales se pueden convertir en pesos y nosotros podemos utilizarlo a favor, que incluso muchas veces para pagar el mismo crédito. Podemos pagar el mismo crédito con la tarjeta, que eso es una ventaja que yo la considero que es excelente, porque básicamente es un regalo que te hace el banco por el consumo que tú tienes con esa tarjeta de crédito. ¿A qué edad debe uno empezar a tener tarjeta de crédito? ¿O no hay edad para eso? Pues yo recuerdo que me dieron una cuando yo estaba medio muchachón, con un bajo límite, y hay personas que a veces no la logran obtener. En ese caso, yo siempre considero que la edad perfecta para tener crédito es automáticamente usted empieza a trabajar. ¿Por qué? A partir de ahí. Claro, porque usted está generando un ingreso. Entonces, está la parte del ingreso, pero también está la parte del historial crediticio, que ahí es que también tienes beneficios, pero también tiene muchas contras. El mal uso de la tarjeta en esa parte. Ahorita, atención Cañoncito Taveras, mi hermano. Me enviaste ahorita un Reels en donde se veía un camión en un hoyo grande diciendo yo haciéndole un abono a mi tarjeta de crédito. Ah, sí, yo lo vi. Cañoncito está sobregirado, mi hermano. Pero no te apures que pronto vamos a conseguir algo. Usted sabe, doctor o licenciado, que yo una vez tenía buen crédito, pero cometí un error al entregar mi tarjeta de crédito y pagar de un solo fuetazo el préstamo. ¿Por qué me cerraron el crédito a partir de ahí? ¿Cómo fue el caso? Repíteme. Yo tenía tarjeta de crédito y préstamo. Entonces yo conseguí un dinero, pagué el préstamo completo y entregué la tarjeta y me quedé sin nada de banco. Sin cuenta y sin nada. ¿Por qué me cerraron el crédito? Eso sucede precisamente cuando uno viene con un arrastre de un mal crédito, en dado caso. ¿Por qué? Porque las entidades financieras, automáticamente uno empieza a tener ese mal manejo crediticio y puede incluso hasta llegar a tocar el tema de Cicla. Automáticamente ellas te vetan dentro de su sistema y ya tú entras en Ciclas, aunque salgas. Hay instituciones financieras que te bloquean hasta por 4 años. Te dicen, bueno, mira, tú obtuviste el crédito aquí, pero también cometiste el error de llegar hasta el punto de Cicla. Entonces, por esa razón, usted está bloqueado con relación al crédito por 2 años, por 4 años. Hay algunas que dicen 2 años si el crédito fue en otra institución financiera, pero 4 años si el crédito fue en esta institución financiera.
A partir de ahí ya tú no tienes derecho a tomar otro instrumento crediticio hasta que se cumpla ese tiempo. Usted me dice que hay errores, que cometemos lo que tenemos tarjetas de créditos. ¿Cuáles son los principales errores? Bueno, mira, para mí el principal error es desconocer su capacidad de pago. ¿Por qué? Si nosotros tenemos un ingreso de 100 pesos y cogemos una tarjeta, vamos a suponer de los mismos 100 pesos. Cuando ejecutamos el crédito y llegamos a sobrepasar o llegamos a completar el 100% de ese crédito, puede ser que no todo lo que tú gastas en el mes lo tengas que pagar con la tarjeta de crédito. Hay pagos como, por ejemplo, un alquiler de vehículo o el pago del préstamo del vehículo, pago de préstamo de casa, que usualmente tú no lo pagas con la tarjeta de crédito, tú lo pagas con el efectivo, con el dinero líquido que tú tienes. Pero ¿qué pasa? Ya tu tarjeta de crédito está al 100% de tus ingresos. Entonces, ahí es que empieza entonces A envolverte en la deuda. Ahí te ahogas en deuda porque dices, bueno, como está al 100% y mi tarjeta de crédito es lo mismo que yo gano, lamentablemente yo voy a tener que dejar de pagar cierta parte de mi tarjeta o pagarle el mínimo a mi tarjeta para entonces poder cumplir con mis otros compromisos que están ahí, son reales. O sea, de conocer el límite de capacidad de pago que uno tiene, de ahí empiezan los problemas. Ahí empieza Ahí el empezó problema. el problema de mucha gente. No el mío, porque yo siempre la tarjeta la pago a tiempo. Inclusive que yo no tenía crédito como le expliqué ahorita, pero en días pasados hubo una entidad bancaria que me llamó y me dijo, mire, usted aquí tiene una tarjeta Gold doble saldo. Yo me sorprendí. Yo dije, oh, maravilla, la vida sorprendiéndome de nuevo. ¿Qué yo tengo que hacer para manejarme bien con mi tarjeta de crédito? Aparte de tener dinero y pagarla, obviamente. Claro. Lo primero es coger la tarjeta a un 50% de tu capacidad de pago. O sea, a un 50% de tu ingreso. ¿Por qué? Porque ya tú sabes que está garantizada al 50%. O sea, ya tú sabes que con el ingreso que tú tienes, aunque la tarjeta llegue a un nivel alto de consumo, como quiera tú tienes el 50% de tu ingreso para pagar y el otro 50% tú lo tienes para resolver algunas cosas que no necesariamente corren por la tarjeta de crédito. Otro error. ¿Cuál sería? Otro error que tenemos también es hacer el pago mínimo. ¿Por qué? Porque cuando la tarjeta corta y nosotros hacemos el pago mínimo, el interés que está cobrando el banco por el monto de la tarjeta no es en base a la deuda pendiente hasta la fecha, es en base al monto que generó el crédito. Si nosotros agarramos y cogemos y tenemos un consumo de 10,000 pesos y pagamos solamente 2,000, ellos no nos están cobrando el interés del 8,000 pesos que nos quedan debiendo. Ellos nos están cobrando el interés de los mismos 10,000 pesos que fue al corte de la tarjeta. Una persona a mí que se me acercó automáticamente, me dieron la tarjeta y me dijo, cónchale, si te dieron una tarjeta de esa magnitud, tú puedes hacer negocio con ella. Y yo le pregunté, ¿y cómo? Me dijo, no, una persona aparece con una cadena que la vaya a perder, tú vas y la sacas, coges la cadena y haces esto. Hay mucha gente que me dicen que han conseguido una tarjeta, la cual con ella han podido hacer negocio. ¿Cómo funciona eso? Explícame esa vuelta. Bueno, mira, tú sabes que la tarjeta eventualmente te da hasta 22 días para pagar después de la fecha de corte. Sí se puede hacer algún tipo de negocio, pero que sea manejable y que esté dentro de unos parámetros que sean que no sean tan agresivos a la hora de venir entonces con el tema de que no te da para pagar. O sea, sí se puede hacer, pero hay que saber manejarse. Lo primero es siempre saber manejarse con la tarjeta para entonces luego poder incursionar en ese tipo de acciones. Usted dijo ahorita que el banco, que lo correcto es usted coger el límite de crédito de la mitad de sus ingresos. Sí. Pero el banco nunca dice eso. El banco lo que lo llama, usted le dice, usted tiene 100,000 pesos aquí de crédito. Ah, claro. Hay gente que le dice que no me dé esos 100, bájamelo a 40. Hay gente que hace eso. Sí, hay gente que no lo lo hace. creo. No sí. puede ser. Hay gente incluso que tiene sus tarjetas de 100 y los bancos en estos tiempos están dando una facilidad que es que tú puedes, aunque tengas el límite de 100, ponerlo a 40, que automáticamente llegue a 40.
tienes el límite de 100. Tú lo puedes desbloquear a 100 en caso de que se te aparezca una emergencia de la cual tú sí necesites ese límite tan extenso. Los bancos a mí nunca me han dicho eso. Ah, si me hubieran dicho eso, yo me hubiera librado de mucho pago de interés. Pero sí lo hacen. Es posible hacerlo. ¿Cuáles otros errores la gente regularmente comete cuando están usando la tarjeta de crédito? Un error que siempre comete es con la fecha de pago, la fecha de corte. ¿Por qué? Porque automáticamente la tarjeta corta. Explique la diferencia entre fecha de corte y fecha de vencimiento. La fecha de corte es cuando ellos, no sé si ustedes ven, cuando le mandan el balance llega hasta una fecha X. Hasta esa fecha es que el balance entonces le da para pagar los 22 días. A partir de ahí empieza a correr los 22 días. A partir de ahí el plazo para pagar. Exacto. A partir de ahí empieza a correr los 22 días. Y entonces eso vence ya en los 22 días. Efectivamente. Ya cuando llegue la fecha de vencimiento, ahí es que vence los 22 días después de la fecha de corte. Ahora, ¿cómo se confunde la gente? ¿En qué sentido? Tienen una fecha de corte, pero resulta y viene el caso que la persona agarran y hacen un consumo significativo cerca de la fecha de corte. ¿Qué pasa? Ay, sí. Automáticamente te descuadraste ya. ¿Por qué? Porque tú estás solamente contando con que lo que tú escatimaste en tus gastos, lo que tú presupuestaste en tus gastos, solamente te dan para pagar hasta ese monto de la tarjeta. Pero ¿qué pasa? Ya automáticamente tú haces un consumo significativo, ya ahí entonces te va a cortar, y te va a cortar con gastos que posiblemente correspondan al mes siguiente después de esa fecha de corte. Ya tú lo consumiste y está en la fecha de corte. O sea, ya quedó en tu balance, pero no necesariamente son gastos que corresponden a tu presupuesto de ese mes, sino que son gastos que ya salen o corresponden al mes siguiente. Doctor, cogí la tarjeta y le di hasta allá. ¡Pam! Un solo golpe a la tarjeta. Le lo saqué todo, compré lo que tenía que comprar, resolví. No tengo cuarto para pagar la hora. ¿Qué yo tengo que hacer? Hay bancos que te dan la facilidad de hacer acuerdos de pago con la tarjeta, y hay otros bancos que utilizan un tipo de préstamo que es conciliación de deudas. ¿En qué sentido? En que si yo tengo una tarjeta de un banco pero tengo una deuda de otro, yo puedo automáticamente con ese préstamo conjugar ambas deudas y poder pagarlas. ¿Por qué es beneficioso ese método? Porque hay que recordar que posiblemente un préstamo personal oscila en una tasa de un 14 o un 15% de interés. Pero ¿qué pasa? La tarjeta es un 60% de interés del monto. O sea, estamos hablando de que son hasta 4 veces más el interés de un préstamo personal. Automáticamente tú saldas esa tarjeta con esa herramienta financiera, que en este caso es un préstamo de conciliación, ya ahí el interés que tú vas a pagar por el préstamo va a ser mucho menor que el interés que tú posiblemente estés pagando por la tarjeta, y que la tarjeta es una deuda envolvente. O sea que no es que la deuda llegó a su límite y se va a quedar ahí, no. Es que la deuda sigue creciendo, no una deuda que tiene un límite, es una deuda que sigue creciendo a medida que el tiempo vaya corriendo también. He escuchado que hay una ley en donde si usted queda mal con la tarjeta de crédito, la gente regularmente lo pone en uno de estos buros crediticios. Uh-huh. Pero eso tiene un límite, un tope, va a estar de por siempre penalizado, o solamente se sale de esos buró cuando usted salda. En el buró crediticio siempre se va a reflejar la información. Pero ¿qué pasa? Luego de 4 años de haber pasado o de haber saldado esa deuda o ese inconveniente que tuvo en su historial crediticio, ya automáticamente usted tiene derecho a ser otra persona. O sea, cuando digo otra persona, una persona que está empezando de cero, que ya esa información por ley ya pasa al olvido y le dan una segunda oportunidad en el crédito. Aquí en la capital dominicana el consumo es mayor, me imagino que en otras ciudades, por el tema de la economía que se mueve. ¿Qué tanto impacta lo buena o lo malo de la economía en el uso de tarjeta? Cuando la economía está mala, ¿aumenta el uso de la tarjeta o viceversa? Bueno, cuando la economía está mala, entendemos que no hay dinero en la calle. Automáticamente se restringe
el efectivo en la calle, nosotros procedemos a utilizar el crédito. Que por eso es que siempre es bueno presupuestarse. Y en dado caso también parte de ese presupuesto es bueno considerar una parte de ahorro, que ahí sí cualquier emergencia que suceda, pues entonces ahorro. podemos Eso ahorrar. eso aquí está prohibido. Doctor, es bueno yo pagar mi Uber y cosas y comida constantemente con la tarjeta de que pasé crédito. Me recomendaron eso. Lo que yo recomiendo es pagar servicios fijos. ¿Por qué? Porque son servicios, como le dice la palabra, fijos, que no van a variar en cuanto al consumo. Ahora, nosotros los dominicanos tenemos un mal manejo con el tema de los gastos a nivel de comida y a nivel de Ahí entretenimiento. está describiendo a Cañoncito, a Rolandito y a esa gente. Y a Freddy Miguel. No, el Freddy Miguel no, porque él se maneja. El Freddy Miguel se maneja. Él tiene cierto manejo. Nosotros tenemos un mal manejo en ese sentido. Entonces, ahí vienen unos gastos que nosotros necesitamos, que en finanzas son los gastos hormigas. ¿Por qué? Porque son de a poquito, son de a 100 y 200 pesos, pero ya al final tenemos un consumo de 3,000 y 5,000 pesos nada más en Uber o en comida. Hemos estado conversando esta tarde con el economista Luis Núñez. Luis, queremos darte las gracias por tus recomendaciones. Obviamente, el uso de la tarjeta de crédito es un instrumento bastante importante para la economía familiar y sobre todo para aquellos que tienen los recursos fijos y tienen que ir manejándose mes tras mes. Por lo importante manejar un crédito, pero también la importancia de poder ir cumpliendo con sus obligaciones de pago todos los meses. Luis, ¿dónde te encontramos en las redes sociales? ¿Cómo sabemos de ti? Bueno, me pueden encontrar como LN Contabilidad Fiscal. También trabajamos la parte de impuestos y la parte financiera a nivel personal y también a nivel empresarial. Pues este hombre importante, Rafael, para que la próxima vez nosotros lo traigamos ya a hablar de ver cómo nos ayuda con los temas fiscales. Ahora que él dijo eso de fiscal, ¿tú haces cobro impulsivo? No, compulsivo. Compulsivo. Pues esos son los abogados, Freddy. ¿Tú no haces eso? No. Pues tenía la curiosidad. Es lo que te asesora es para ver tus impuestos. No, cómo yo va tu creía cosa. porque le iba a decir, cónchale, hay una gente que me debe un dinero a mí que tiene una compañía que no me lo ha pagado él para contratarlo a él. Licenciado, gracias. Buenas tardes. Siempre. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por Mantenga la invitación. sintonía. Regresamos de inmediato.